de contexto. Amigos, la semana pasada el gobierno central sometió al Congreso Nacional la ley del nuevo presupuesto, el anteproyecto de ley del nuevo presupuesto 2021, que asciende a 1.037.842.3 millones de pesos, lo que equivale a un 15.2% del PIB que se estima, ¿verdad?, para el año próximo. Esto es un poco cuesta arriba porque también se dice que los ingresos del gobierno serán en este año próximo de 746.313.8, también estimados, y no se sabe también cómo será la recuperación económica. Pero para conocer mejor cómo se ha hecho esta pieza legislativa, este anteproyecto de ley, vamos a entrevistar en contexto en esta ocasión al licenciado José Rijo Presbot, quien es el director de presupuesto y además es un experto en la materia de lo que es cómo se elabora en un presupuesto. Y no solamente le pediremos a José Rijo que nos explique esta pieza legislativa, cuáles fueron los criterios que se tomaron para establecer prioridades y sacarnos o tratar de sacarnos de este malván en lo que nos ha dejado el COVID-19, sino también queremos preguntarle a José Rijo Presbot sobre estas modificaciones del presupuesto del año 2020 que se tuvieron que hacer a la carrera y que no fue nada fácil, me imagino, ni para ellos ni para el país. Bienvenido, José Rijo Presbot, director de presupuesto. Muchas gracias, Mónica. Un placer, como siempre, Julio. Pues de verdad que ha sido un gran reto entrar por primera vez a la administración de la Dirección General de Presupuesto ante una crisis nunca visto ni sospechada, donde mucha gente todavía no hace conciencia de cuál es la realidad que está viviendo el país a consecuencia de la pandemia y el impacto que ha tenido en la economía dominicana. La pobreza casi se ha duplicado, ¿no? Cuando nosotros llegamos, el déficit fiscal estaba en 197.000 millones de pesos. Wow. Es decir, al 16 de agosto ese era el déficit. No teníamos recursos contemplados en la modificación del presupuesto que se hizo en junio para cumplir con la asistencia social de Quédate en Casa, que representaba alrededor de 47.000 millones de pesos de julio a diciembre, que no había recursos para ello y que había que buscarlo para poder mantener este programa social tan importante en este momento de pandemia. Igualmente, no teníamos la disponibilidad para FASE y PATI, el programa para los trabajadores independientes, y fortalecer un poco a los trabajadores que estaban suspendidos, y eso representaba cerca de 42.000 millones de pesos. Adicionales. Más adicional. Es decir, que estamos hablando que teníamos que de entrada buscar cerca de 90.000 millones de pesos que no lo teníamos. Y encima de eso, una estimación de ingresos que había hecho el gobierno anterior en el mes de junio, donde había había sobreestimado los ingresos en unos 63.000 millones de pesos, que tuvimos que también quitarlo. Entonces, por un lado, se nos cae 63.000 millones de pesos de ingresos, y por otro lado, tenemos que incrementar 90.000 millones para estos 3 programas de asistencia. Y a eso agregarle la necesidad de invertir en salud, fundamentalmente en los programas para la lucha contra el COVID-19. Eso ha implicado tener que disponer de 6.000 millones de pesos solo para la compra de las PCR, 1.200 millones para el mejoramiento de los incentivos a los médicos y grupos que trabajan en todo este programa de COVID, más de 1.000 millones de pesos para todo el equipamiento y la protección, unos 500 millones de pesos para la reserva de la vacuna cuando salga, porque si no hacíamos la reserva, el país no iba a tener acceso a cuando la vacuna saliera, es decir, teníamos que ponernos
dentro de los países con esa posibilidad. Igualmente, buscar algunos recursos para motorizar la incorporación, y esto es importante, la incorporación de 2 millones de dominicanos que no tenían seguro de salud al Servicio Nacional de Salud, al SENASA. Eso representó más de 2.000 millones de pesos de aquí a diciembre, la incorporación, lo cual tiene un impacto enorme en el presupuesto del año 2021, porque cuando tú incrementas eso, la cantidad de personas que se van a atender, que no tienen seguro, que el Estado tiene que subsidiar para el año 2021, son 5.500.000 personas. Ese es el pueblo. Y 5.500.000 personas van a estar aseguradas, subsidiadas por el Estado a partir de enero del 2021. Pero no vamos a tener los recursos para sostener estas ayudas de PATI, de FASE, lo cual nos da una gran preocupación, un gran reto, por si la economía no se abre, no se dinamiza. Julio. Sí, José, los 89.000 millones que representa aproximadamente los programas excepcionales de asistencia social, ¿se van a mantener en el año 2021 completo? Entonces, no se puede, imposible. ¿Cuándo? Significaría 180.000 millones de pesos. Exacto. Entonces, ¿cuáles se mantienen? Entonces, lo único que se ha hecho, lo que es posible, es que volver al inicio del 2020, que habían unas 800.000 familias que recibían el Comer el Primero, que tenían alrededor de unos 800 pesos, a eso se le va a duplicar ese subsidio de Comer el Primero. Entonces, en lugar de recibir 800, van a recibir 1.600. Y lo vamos a llevar hasta a 1 millón de familias. Es decir, incrementarlo en cerca de 200.000 familias que ahora están en el quédate de casa y van a pasar de una vez a ser mantenido en el programa de solidaridad. Pero eso significa que vamos a tener cerca de casi 500.000 familias que no la van a recibir. Claro, muchos con los otros subsidios como Bonoluz, Bonogas, incentivo a la asistencia escolar, algunos le va a llegar hasta 2.600, otro a 2.300, porque depende del número de hijos, si hay envejeciente en la casa, ¿no? Pero más o menos por ahí es que andará ese subsidio. Lo demás, estamos apostando a empujar a la economía y que ya haya una recuperación del trabajo, ¿no? Fundamentalmente. Y se pueda abrir más para que el trabajador independiente pueda salir a la calle, pueda producir. Y de hecho, lo estamos viendo todos los días. Ya hay tapones enormes en las calles, ¿no? Y es una de las cosas que estamos diciendo, de que hay que tomar conciencia de que la pandemia todavía está presente, de que tenemos que cuidarnos, de que tiene que haber una gran campaña de todos de mantener la distancia social, de usar mascarilla, de lavarse las manos. Y eso todo es una campaña de concienciación con la población. Pero hay algo importante que yo quiero hacer señalar. Nosotros teníamos un déficit al 16 de agosto, como decía ahorita, de 197.000 millones de pesos. Al 30 de septiembre, ese déficit nosotros lo redujimos a 178.000 millones de pesos. Es decir, que nosotros hemos reducido el déficit en alrededor de 19.000 millones de pesos. Con un incremento de gasto como el que hemos tenido con el PATI, FASE y eso que no estaba en el presupuesto de julio. ¿Cómo se explica esto, José? ¿Perdón? ¿Cómo se explica esta reducción? Porque hemos aguantado, hemos restringido el dispendio de gastos. Solamente en la presidencia de la República se ha disminuido 12.000 millones de pesos de lo que se ejecutó en el mes de julio. Es decir, si comparamos el mes de julio, que fue el último mes completo del gobierno anterior,
con el mes de septiembre, que es el primer mes completo del gobierno del presidente Luis Abinader, tenemos una diferencia de 47.000 millones de pesos menos en gasto. Porque el mes de julio fueron 102.000 millones que gastó el gobierno pasado. Y ahora nosotros lo hemos reducido a 55.000 con mayor calidad del gasto, porque ha sido con menos dispendio y dirigido directamente donde la gente lo necesita. Entonces, ante esa realidad, nos llevó a que la reformulación que hicimos proyectáramos un déficit para este año del 9.3% del PIB. Eso nunca visto, ¿no? Eso tiene una implicación de tener que buscar cerca de 5.000 millones de dólares para terminar el año 2020. Adicionales a los 3.800 y a los 500 del BID que se tomaron. Bueno, los 3.800 más los 500, ahí te están dando 4.300, sí. Y para cerrar todavía nos faltan cerca de 600 millones. Okay. Wow. ¿No? Incluyendo eso. Dentro de eso, para cerrar todo el año, ¿no? Y cubrir la deuda que todavía falta por pagar, los intereses. Entonces, todo ese incremento enorme de la deuda que hemos tenido que asumir por la caída de los ingresos y el aumento de gasto necesario, pues nos impacta terriblemente en el pago de intereses para el año que viene. Y ese es uno de los componentes que nos eleva el gasto. José, esos 600 a los que tú te referiste ahorita que faltan. Que faltan. Ajá, eso no hay todavía, no se sabe, no se ha identificado la fuente de financiamiento. ¿Qué va a pasar? No, todavía hay un margen de colocación de bonos internos de acuerdo a la ley, ¿no? Y estamos buscando, a ver, pero estamos haciendo un esfuerzo a ver si de aquí a diciembre nosotros podemos tener una reducción del gasto de cerca de 35.000 millones de pesos. Pero el gasto no productivo, porque nosotros tenemos que incentivar. Por ejemplo, hemos autorizado gastos importantes para agricultura, ¿no? Para atender siembra de ciclo corto, para turismo, para los movimientos que se están haciendo, para abrir el turismo. Ya de hecho se habla de que casi cerca de un 30% se dio en la última fin de semana la ocupación hotelera, que aunque sea turismo interno, ya comienza a haber un consumo que eso nos genera un poco más de ingresos. Además, hay algunas medidas que se pusieron en la ley de modificación, que es la ley 222-20, que fue la que modificó la ley de presupuesto. Ahí se colocó una medida para que todo aquel que tenga deuda tributaria de los últimos 3 años, del 2017, 18 y 19, pudiera ir. Sabe que una deuda tributaria, tú puedes deber un tributo, vamos a decir que tú debes 1 millón de pesos por un tributo, por una discusión que tú tienes con la recaudadora, con la DGI. Pero eso te lleva 1 año, 2 años, y cuando viene a ver por las moras, los intereses, ya eso está en 6 millones de pesos. Sí, que son enormes. Hay más de 10.000 casos así. Entonces, esas moras eran un mecanismo también de mucha corrupción y de mucha discrecionalidad. Entonces, ¿qué colocamos ahí? Todo aquel que acuda voluntariamente a la DGI, retire de los tribunales las discusiones de rectificación que hay, pues se le elimina toda la mora y todos los intereses indemnizatorios. Y si entonces eso le va a bajar a 1 millón, y de ese millón va a pagar el 70%. Es decir, eso está contenido en la ley de presupuesto. Eso está contenido en la ley de presupuesto que modificó este año el presupuesto. Ok. Eso y eso dura hasta diciembre. Hasta diciembre. Porque la ley de presupuesto es una ley que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Es decir, que cualquier medida es transitoria por 1 año. Sí. José, en ese mismo orden, tengo entendido que el gobierno anterior dejó una especie no fue definitivo, porque, o sea, que perdonaban pagando un 2%
lo que es que cualquiera tuviese unas también deudas pendientes, pero que eso iba a ser hasta finales de octubre. ¿Qué hay de esto? Bueno, ¿Qué se ha hecho? también, como eso estaba sujeto a una norma y no se hizo la norma, también en la ley que modificó el presupuesto, en ese mal llamado segundo complementario, también se amplió para bajar hasta diciembre. Eso es, si tú voluntariamente vas a rectificar, tú a transparentar tus activos, pagas el 2%. Si tienes todavía una deuda, una sincerización, le permite pagar el 3%, ¿no? Como compensación a todo lo que se dejó de pagar. Sí. Y no va a ser fiscalizado, es decir, va a salir en cero, no va a volver a ser fiscalizado. Porque un problema que tenía la ley, de esa ley que era hasta octubre, era que dejaba la puerta abierta para que te fiscalizaran después. Es decir, yo tengo 2 apartamentos que nunca he declarado y yo voy y los sincerizo y pago el 2% de lo que me corresponde de esos activos que yo estoy declarando. Ah, pero como te podías después fiscalizar, yo te iba a decir, ven acá, ok, tú me transparentaste tu activo, pero ¿cómo tú lo adquiriste? ¿De dónde salió el dinero? Sí. ¿No? Porque ese dinero tuvo que salir de algún sitio. Ah, que yo le vendí un terreno a fulano de tal. A fulano de tal, ven acá. Y el dinero que tú recibiste por esta compra, ¿dónde está? Tú no lo declaraste. Sí. Entonces, para evitar eso y abrir la oportunidad de que se sintieran cómodos con la administración tributaria, pues se abrió esta posibilidad de que no va a ser fiscalizado todo aquel que se acoja a la ley. Hay una cosa que yo he estado viendo, que no se ha discutido mucho, pero hay algunos ingresos, por ejemplo, los ingresos de los tributos que paga la Barrick Gold, que no son pocos, fueron estimados en $1.590 la onza. Y la situación de los últimos 2 meses y las proyecciones para el año que viene andan por encima de los $1.900, $2.000. Ahí hay un margen que podría ser positivo para el gobierno. Indudablemente. Un ingreso extraordinario, vamos a decir. Sí. Ahora bien, el tema, diríamos, que preocupa... Teníamos que hacer un espejo, ¿verdad? Un espejo, sí, para tú sí. Viendo cómo no consigue el financiamiento, tiene este ingreso, ¿no? Sí. Puede compensar. Sí. El tema, diríamos, de mayor preocupación ahora mismo, incluyendo al propio presidente Abinader, que lo dijo en una breve declaración pública, es el tema de cómo se va a financiar ese presupuesto de más de $1 billón con el déficit que se ve contemplado de unos 245.000 más o menos. El déficit para el próximo año son 145.000 millones, el 3%. 145.000. Entonces, eso hay que financiarlo. Entonces, se han propuesto una serie, dentro de la ley de presupuesto, una serie de medidas transitorias, como es el impuesto a las ganancias extraordinarias con relación al año 2020, el impuesto a los servicios de internet y cable, a las tarjetas de crédito pagos en dólares, etcétera. Hay una serie de medidas que se han tomado que han sido muy criticados porque lo que se dice es que ataca a la clase media y en el caso del gas, de un impuesto por tonelada métrica de GLP, a los más pobres, porque son los que más usan el gas. La pregunta es, ¿no habían otras alternativas? Esa no es tu área, ¿eh? Estoy consciente de que lo tuyo es programar qué se va a gastar. Sí. Pero evidentemente, tú no puedes programar qué se va a gastar si tú no sabes qué vas a tener. Y se asumen una serie diríamos, de presupuestos
no presupuesto, sino de supuesto, vamos a Sí. llamarle, crecimiento económico, Claro. etcétera. Dentro de esos supuestos, habían algunas cosas que evidentemente son muy difíciles, como ahora mismo el sistema educativo público no está funcionando de manera normal, aunque tiene un gasto extraordinario por las computadoras que se van a repartir, pero he visto propuestas de que, bueno, que cojan 20 o 30 mil millones de ahí, del De 4%. educación. Sí, sí. Yo sé que sería un escándalo muy grande también, muchas críticas, pero en el sector financiero también hay cosas que se hubieran podido hacer. No es acabando con lo que se ha propuesto. El mismo presidente Abinader ha dicho que se va a discutir y que si hay alternativas mejores que se van a modificar. El tema es, eso, ¿por qué no se llevó, por ejemplo, el Consejo Económico y Social? Mira. Vámonos a la pausa y vamos a volver inmediatamente. Y me preocupa que las cuestiones transitorias en nuestro país siempre son para siempre. Volvemos inmediato. Bien, amigos, continuamos en esta edición del programa Contexto, conversando con el amigo José Rijo, director general de presupuesto del Ministerio de Hacienda y del gobierno dominicano, sobre este presupuesto que fue presentado, creo que el día 1 de octubre, para así cumplir con el mandato de la Constitución. Y que en las últimas semanas, vamos a llamar, ha generado mucho debate, muchas observaciones, críticas, al punto que el propio presidente hizo una intervención rápida a los 2 o 3 días, en la cual dijo que eso era un anteproyecto, que no era algo definitivo y que se iba a discutir, a debatir, y lo que haya que cambiar, cambiar. Pero evidentemente, ese proyecto de presupuesto fue discutido dentro del equipo fiscal, monetario y presupuestario del gobierno, del equipo económico, revisado y enviado al Congreso Nacional como un proyecto de ley. Es decir, no es solamente una idea, es algo más. Y evidentemente el país debe tener un presupuesto para comenzar el año al 1 de enero del 2021. El año 2020 está siendo el año quizá más excepcional de quizá los últimos 100 años, quizá sí, quizá de la crisis del 29-30, el impacto que tuvo en el país, pero ni siquiera la pandemia de la gripe española del 18 al 20. Es decir, esto es un caso excepcional, lo que está pasando en la República Dominicana y en el mundo. Y en el mundo tenemos que las economías desarrolladas y las economías del resto de América Latina, hoy mismo hay un informe de la CEPAL que la proyección de crecimiento vuelve a ser revisada a la baja, y además la pobreza, que es la gran preocupación, ha crecido en más del doble, como apuntaba José. Eso quiere decir que hay muchos dominicanos en situación vulnerable, en situación inclusive de vulnerabilidad alimentaria. La idea es que no haya ningún dominicano que quede fuera, por lo menos, de los cuidados básicos de alimentación, de educación y de cuidados de salud. Pero evidentemente ante una situación donde el PIB se proyecta en casi una caída de un 10%, un 9.3 creo que dijiste. De déficit. Perdón, déficit. La caída de la economía es de alrededor de un 8% también. Entonces, y el déficit fiscal de 9.3, que jamás, no sé si en alguna época... No, nunca. Nunca, ¿verdad? Yo no recuerdo, no he encontrado el dato. No.
hubo un momento en el 90, 91, con los atrasos de pago de deuda, que sí, Sí. llegó a estar como en 11, pero eso era incluyendo los atrasos de pago de deuda. Claro, claro. No, y la utilización, aquella utilización enorme que hizo Balaguer de los inorgánicos para hacer la presa Higüey Aguacate. Sí, que era financiarla. No era directamente inorgánico, sino que él no pagaba la deuda, no, sí. Y el Banco Central tenía que pagar la deuda con inorgánicos. Ese Claro, era el mecanismo. Pero esta es una situación excepcional y por lo tanto yo creo que todos los dominicanos favorables al gobierno, desfavorables al gobierno, de oposición, indiferentes, empresarios, políticos, todo el mundo tiene que tener ese grado de tolerancia y comprensión hacia esta situación, porque no es que estamos en una situación normal. Y todavía no tenemos una luz al final que nos diga se acabó la pandemia. Sí. Y como me decía recientemente un amigo, hasta que no haya una vacuna, que logremos vacunar por lo menos a la mitad de la población dominicana, comenzando con los más vulnerables, va a ser muy difícil que el turismo se recupere y por lo tanto con el turismo toda la maquinaria productiva, claro, inclusive que la economía mundial se recupere. Entonces, claro, estamos en un barco que está muy averiado y que tenemos que saber que hay que achicar el agua, pero hay que achicarla, no es... Mira, tú has descrito muy bien esta realidad, que todos debemos de entenderla, comprenderla, porque la crisis la conocemos porque la hemos padecido todos. Sí. Todos hemos padecido esta crisis. El solo hecho de uno tener que usar una mascarilla todo el tiempo, sí, y mantener distancia, no poder abrazarnos, todo eso tiene un impacto enorme en la calidad de vida de la gente, ¿no? Ahora, nosotros teníamos 45 días para presentar al Congreso, de acuerdo a la Constitución, porque tenía que hacerse a más tardar el 1 de octubre, el que era jueves. El jueves era el último día. Lo primero, con relación a todas las figuras impositivas, siempre he sido un opuesto públicamente de que en la Ley de Presupuesto General del Estado se consignen figuras impositivas. En el año 2015, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, ya debimos de haber tenido el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Y las condiciones políticas de ese momento, y en función de que había mucho dinero en el mercado internacional, se prefirió ir a lo fácil, al endeudamiento. Y ese endeudamiento irresponsable no abordó la necesaria reforma fiscal que tenía que hacerse, empezando por una racionalización de los gastos, una mejoría de los gastos, y luego una revisión de los tributos, porque primero es gástame bien para que me justifique el pedir que tú pagues impuestos. Además de todas las figuras que distorsionan, perdón, la estructura de recaudación. Por ejemplo, una parte de aire acondicionado te paga un 14% y el aire acondicionado te paga un 20%. Eso hace que se importen las partes, se ensamble el aire acondicionado y te lo vendan sin haber pagado el 20%. Entonces, esas son de las cosas que tiene nuestro sistema que te permite de alguna manera eludir, ¿no?, la responsabilidad fiscal. Entonces, todo eso había que resolverlo hace 5 años, ¿no? La revisión de las exenciones, el nivel de tasa. No es posible un 18% de ITEVI. Ese ITEVI habrá que bajarlo, aunque se amplíe la base. Las mismas exenciones obliga, por ejemplo, a tener que a los generadores eléctricos darle una exención con los combustibles. Pero si tú no le das la exención, como no hay un pacto
eléctrico que te regularice mejor todo el sistema, entonces tú, si no se lo da, te va a aumentar la tarifa y te va a afectar al consumidor, porque eso es tan simple. O al déficit. Perdón. O al déficit público. O al déficit. Mantiene la tarifa, quien cubre eso es el Estado. Porque la gente ha pedido transparencia. Nosotros hemos querido ser transparentes con la política de gasto. Tú sabes, por ejemplo, que el déficit de cada año era menor al crecimiento de la deuda. Y tú dices, ¿por qué el déficit es menor al crecimiento de la deuda? Muy simple. Una partida que se ocultaba del sector eléctrico se pasaba para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar. Sí. Y esa disminución de cuenta por pagar no era un gasto generado en el año anterior, pero sí un incremento de necesidad de financiamiento para el año siguiente. Nosotros estamos transparentando eso. Eso no va a ser posible. Aún más, hay un artículo en la ley que establece claramente que se prohíben los acuerdos transaccionales. Para que tengan una idea de lo que yo estoy diciendo de esto, entre agosto y enero, el administrador pasado de bienes nacionales hizo acuerdos transaccionales por expropiación de terreno por 2.700 millones de pesos. Y eso fue... Esos son acuerdos que pasan al tribunal y una sentencia condenatoria que nos notifican a nosotros que tenemos que ponerlo en el presupuesto. No entendí bien el concepto de eso. Que lo pasan al año siguiente. Ah, que lo pasan al año siguiente. Al año siguiente. Entonces, esos acuerdos transaccionales quedan prohibidos para el año 2021, porque ningún funcionario puede comprometer el patrimonio público. Claro. Por otro lado, otra modalidad era la deuda administrativa. Un funcionario tenía 300 millones, por ejemplo, como el famoso caso que ya está en la justicia del hormigón asfáltico caliente, sí, que habían 300 millones y se contrataron 1.500 millones. Esos 1.200 millones, de acuerdo a la ley, es responsabilidad del funcionario que lo contrató. Y hemos colocado en el proyecto de ley de presupuesto que todo aquel que genere ese tipo de deuda va a tener que pagarlo con su patrimonio, porque no se le va a permitir ejecutar ningún gasto que no tenga previamente la apropiación de fondos. Eso va a estar en la ley, entonces. Está en la ley, está en el proyecto de ley que se sometió. Es decir, que son medidas, estamos obligando inclusive a que todo el mundo que tiene recaudaciones directas, por ejemplo, hay instituciones que tienen recaudaciones directas, que la gastan discrecionalmente. Todo eso va a tener que estar en el sistema y va a tener que fortalecerse lo que es la cuenta única del Tesoro. Porque nosotros tenemos que administrar lo más transparente posible todos los recursos públicos. Se supone que todos los recursos deben entrar a una sola cuenta. Por otro lado, tú sabes que siempre hay que poner un artículo donde los porcentajes fijos que hay para diferentes instituciones tienen que anularse cada año. Por ejemplo, al Congreso Nacional, si se aplica la ley, el del 3.10%, creo que le toca, algo así, le corresponderían cerca de 20.000 millones de pesos. A la OAS le corresponderían como 37.000, porque es el 5%. ¿Y por qué no se hace una ley que elimine todo eso? Exactamente. Eso ya nosotros estamos trabajando para que todas esas leyes que representan, óyeme bien, representan 551.000 millones de pesos. La mitad del presupuesto. ¡Wow! Eso no puede ser. Entonces a todas se les recorta. Y hay que poner un artículo diciendo que se suspenden los porcientos. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que transformar. Los ayuntamientos también. Los ayuntamientos, ese 10% es imposible dárselo a los ayuntamientos. De hecho, nunca se lo han dado. Nunca, no, 2 puntos y pico. Ahora se lo hemos llevado alrededor de 3.4% para el próximo año, porque en los ayuntamientos se ha habido un incremento. Y fíjate una cosa, ¿cuál es la situación? Primero, vuelvo y repito, nunca he estado de acuerdo con impuestos en la ley de presupuesto. Y se van a revisar. Y se van a revisar. Ahora, teníamos este tiempo tan corto
para presentar el proyecto. ¿Y qué pasaba? Me dicen que la estimación de ingresos para el año 2021, sin ninguna medida, sin ningún ingreso de capital, ojo con eso de ingreso de capital, solamente van a ser 628,000 millones de pesos. 628,000 millones de pesos para el año 2020. Esos son mucho menos que lo que se ingresaron en el año 2019. Por lo tanto, el gasto tiene que ajustarse al 2019. Pero ¿qué sucede? Tenemos que aportar el 4% de educación, 194,000 millones de pesos. Hay que aportar 107,000 millones de pesos para cubrir la salud, ¿no? Porque el impacto de darle salud a 5,500,000 personas subsidiadas, eso tiene un impacto enorme. Significa 17,000 millones de pesos que tenemos que aportar a la salud, incluyendo unos 6,000 adicionales con relación a lo que había en este año. Nosotros partimos del gasto, del tope de gasto del año 2019. Es decir, que teníamos que trabajar con un tope institucional que lo define Hacienda. Y que por primera vez, el presidente cumplió con el mandato de la ley de convocar al Consejo de Ministros para conocer la política presupuestaria. De acuerdo a la Ley Orgánica de Presupuesto, una vez el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía y Gobernación establecen el marco macroeconómico y la política presupuestaria para el año siguiente, a la semana siguiente el presidente tiene que convocar al Consejo de Ministros para discutir eso. Y después, sobre esa base, se le mandan los topes institucionales a los ministerios para que hagan sus anteproyectos. Y esos anteproyectos que llegan a la Dirección General de Presupuesto, nosotros los consolidamos, ¿no? Y luego que se consolida, entonces se lleva al Consejo de Ministros de nuevo para su aprobación y se convierta en el proyecto de ley. Ese es el procedimiento. Y eso se ha cumplido a cabalidad. Ahora, les sigo diciendo, 628 millones de pesos, 628,000 millones de ingresos, 194,000 de educación, 107,000 de salud, que además contiene un incremento salarial a partir de junio para las enfermeras, bioanalistas y con los médicos, ¿no? Porque hay que dignificar más el salario de los servidores de la salud. Mayor inversión para las unidades de atención primaria, un amplio programa de vacunación donde van a haber más de 1,200 mujeres y niñas vacunadas con el asunto del papiloma, 4,900 niños y niñas de escuela y del país lo vamos a un programa de vacuna programada, es decir, las vacunas que llevan los niños, todo eso lo vamos a cubrir con estos 107,000 millones de pesos de salud. A eso hay que agregarle que tenemos que pagar 185,000 millones de pesos solo de intereses y 146,000 millones de pesos de aplicaciones financieras. Es decir, de incrementos de activos, que por un lado hay 20,000 millones de pesos de garantía para la pequeña y mediana empresa, más la deuda que hay que pagar, que se vence en el próximo año. José, no tenemos que... 31,000 millones. Pero eso te da 633,000 millones, más o menos. ¿Qué hacemos con las demás instituciones? Exacto. No tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría que tú nos contestaras en el próximo segmento. En el próximo segmento, si ustedes han contemplado un porcentaje de economía en nóminas duplicadas en este nuevo gobierno, algo que ha reclamado la población, y muchas otras cositas, para no mezclarnos con más de una pregunta, dejarla en el aire, y volvemos inmediato. Bien, amigos, continuamos esta interesantísima conversación con el amigo José Rijo sobre la naturaleza, las características,
las medidas contenidas en el presupuesto presentado para el próximo año, el anteproyecto de presupuesto, y el debate que se ha generado públicamente. Como tú explicas, José, realmente esto es hacer casi magia. Eso es convertir el agua en vino prácticamente. Y te faltan muchas cosas. Por ejemplo, el presidente Abinader prometió el incremento salarial para la policía. Está contenido. Sí, está contemplado. Está contemplado en el Ministerio de Interior y Policía, que es uno de los pocos ministerios que crece. Se aumentó, exacto, 43.276 millones. Entonces, el tema es el siguiente. Si tenemos un presupuesto que demanda quizá entre el 18 y el 20% del PIB o más. Yo recuerdo en una ocasión, viendo los proyectos de las demandas de cada entidad del Estado, y hacía el 26% del PIB. Sí. La presión fiscal. No, si fuera por las demandas. No, por eso te digo, porque tú dices, recogemos las demandas y las compilamos y hacemos esto. Es decir, realmente, por la particularidad, además que hay que hacer una racionalización del gasto público, que tú lo decías. Es decir, aquí hay demasiado. En los últimos periodos de gobierno, del 12 al 20, la nómina del sector público se duplicó. Y duplicidad de cargos, o sea, no, que se duplicó de 300 y pico de mil a 600, casi 700 mil empleados públicos. Es decir, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Todo eso son cosas que evidentemente en un mes y medio tú no lo puedes resolver. No, con un agravante, Julio. Te pongo el caso específico de la Dirección General de Presupuesto. Yo tengo hasta un parqueador de carrera. De carrera. De carrera, un parqueador que no lo puedo movilizar. ¿Y qué habrá hecho para hacer de carrera? Nada. No, parquea vehículo. Nada. Pero ese es el peligro, el tema de los que están de carrera. O sea, ¿qué especialidad se refiere, José, a que tiene un parqueador? No, bueno. Entonces, hay un tema que es el financiamiento del presupuesto. Como tú dices, hay estimado unos 700, ¿cuánto de ingresos? Ingresos 746.000. 750 vamos a poner, con las partidas que podrían quizás incrementarse. Pero tú tienes 1.034.000 millones. Bueno, los gastos, para dividirlo por encima y por debajo, por encima de la línea. Los gastos son 891.000. Sí. Los gastos. 891.000 millones de pesos. Es decir, que ahí faltan... Es decir, los otros 146.000 son las aplicaciones financieras. Sí. ¿No? Entonces, si tú tienes esos ingresos de 146.000, es magia. Como tú decías. Sí, mira, yo recuerdo cuando yo estaba involucrado en el tema, no del presupuesto, sino del manejo de deuda. Lo que nosotros tratábamos, claro, eso es una lógica que te puede llevar a una política peligrosa, era que nosotros no exportáramos capital. Así que el país, si pagaba $1.000.000, que la misma institución entrara otro $1.000.000 como refinanciamiento o financiamiento, etc. Evidentemente, cuando tú estás hablando de 185.000 millones de intereses y 146.000 millones de amortización, es difícil. Además, que lo que yo veo es que se ha dependido más de las emisiones de bonos en los mercados de capitales que de hecho, veo que el atractivo del bono dominicano llegó a triplicar la demanda. Y que si hubieran querido llenar los 5.000 millones con deuda, lo hubieran podido haber hecho. Fíjate, Julio, eso es una demostración de la confianza que de alguna manera todos los inversores internacionales le han dado al gobierno. Y al país también. En el plan que tenemos para el futuro. Ahora, tenemos una realidad, se parte del déficit. Sí. Y el déficit sobre el cual yo estoy partiendo
es de 5.4% y no puede ser más del 3%. Entonces, como no puede ser más del 3%, porque si bajar de un 9.3 del déficit del Producto Interno Bruto al año siguiente a un 3 es un desmonte brutal. No, es que eso en esta coyuntura es imposible. Es brutal. No es aplicable. Entonces, Como decía al principio, había que presentar más o menos algo para discutirlo, porque no teníamos tiempo. Y quiero decirlo, hay toda una línea para consensuar en el Congreso, porque tan pronto se deposita el proyecto de ley de presupuesto, el dueño de eso es el Congreso. Ya la Cámara de Diputados constituyó una comisión bicameral, espera que el Senado ponga sus asesores, ahí nos vamos a reunir y vamos a recibir, vamos a revisar y a quitar y a sustituir y a cambiar. Sí, debería quizás consultar más a la sociedad como tal. ¿No? Todo lo que tengamos que cambiar. A las empresas, a los consumidores. Pero fíjate una cosa. Por ejemplo, con lo del gas licuado de petróleo, no impacta al precio del gas. Porque eso que debió de haberse resuelto en el 2018, porque eso era parte de la mafia de gas que había por aquella famosa resolución, ¿no?, del actual senador de Barahona, con 3 compañías grandes. Entonces, lo que se está haciendo es transparentando ese valor que es parte del precio de paridad de importación. Por lo tanto, no implica, porque el gas licuado de petróleo no tiene impuestos. Eso no va a subir los impuestos. ¿No? Para nada. Bueno, aquel sobrecosto fue un impuesto no declarado. No declarado, que era oculto. Exacto, era oculto. Oculto. Ahora se está transparentando. Ya. Y para el año que viene no va a existir, porque vamos a regularizar como debe ser eso. ¿No? Y así, por ejemplo, tú hablabas del sector financiero, ¿no? Bueno, hay un artículo que le pone el 1% a los activos financieros netos, que fue una medida sugerida por el gobernador del Banco Central. Sí. Esto es bueno que la gente conozca de dónde provienen algunas medidas. Sí. Yo vuelvo y repito, yo no estoy de acuerdo. Y estamos impulsando, porque ¿qué es lo que nos está diciendo esta realidad? De que el cuco que decíamos que venía con el endeudamiento irresponsable, llegó antes de tiempo por la pandemia. Sí. Nos desnudó. Aquí esta es su realidad. No es verdad que somos un país que el crecimiento económico ha servido para que la gente ni siquiera beba agua en la llave, porque el crecimiento era falso, era un crecimiento, como dice nuestro amigo Pavel Isa, con esteroides, ¿no? Con dopado. Pues sí. Dopado. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que nos está indicando? Que tenemos que ir necesariamente a cumplir con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ordenaba que a partir del 1 de enero del 2015 teníamos que tener el pacto fiscal y el pacto eléctrico, ¿no? 3 años de atraso. Y próximamente se va a iniciar la discusión del pacto. Tenemos que buscar un mecanismo de iniciar esa discusión del pacto fiscal, entendiendo el pacto fiscal en sus diferentes componentes: mejoría del gasto, racionalización y calidad del gasto, revisión de los tributos, muchos a la baja, sí, para que puedan ser menos eludidos, ¿no? Revisión de las exenciones, búsqueda de un 2, un 3% del PIB, sacrificio de lo que más ganan para que puedan subsidiar a lo que menos ganan. Por ejemplo, en el caso nuestro, en la DIGEPRED, ahí había un seguro internacional para los directores, pero ninguno lo usaba, ¿no? ¿Un seguro de salud? Sí, un seguro internacional de salud. Nadie lo usaba, pero los directores tenían que pagar su seguro complementario aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Todo aquel que quiera
que nosotros le cubramos su seguro complementario, vamos a tener que llevarlo a SENASA, porque todo empleado público debe de tener el seguro básico y complementario con SENASA. Debería ser así. Va a tener más recursos, va a dar mejor servicio y va a proveer a los subsidiados con más facilidad. Esa debería ser una política. Esa es una política. Pero muchas entidades públicas no lo tienen con SENASA. Pero a eso vamos. A eso vamos. Bueno. Están con AFP privada, con sí. AFP privada, ¿no? Y han tenido grandes beneficios por eso. Sí. Porque es un dinero seguro y esta contribución tiene que ir a la institución del Estado para que el Estado mismo, que está soltando un dinero por un lado, lo pueda recuperar por otro y pueda subsidiar. O sea, ¿cuándo 2 minutos. Sí, ¿cuándo tú prevés que puedan iniciarse estos debates dentro de la comisión bicameral con la representación del gobierno y el resto de la sociedad dominicana? Excelente pregunta. Esta semana. Esta semana. En la próxima semana tiene que comenzarse y yo estoy seguro y yo aseguro de que todo eso que es molestoso se va a revisar, se va a consensuar, ¿no? Que la población esté tranquila de que desde el Estado hay un convencimiento de que es lo mejor para la sociedad, ¿no? Y que tenemos 2 meses para ponernos de acuerdo y 2 meses y medio. La discusión del pacto fiscal, sí, para que en el 2021 ya tengamos eso y pueda ser aplicado para el presupuesto del 2022, porque el presupuesto del 2021 es un presupuesto de la crisis, sí, un presupuesto, bueno, en retazo. Excepcional. Excepcional del todo. Excepcional. Señores, se nos acabó el tiempo. Qué buen programa nos ha dado José Rijo como director de presupuesto, explicándonos estas partidas. Este presupuesto, como dice Julio, excepcional, que no hay otra forma de hacerlo en este año de pandemia, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Más adelante estaremos, cuando ya se haya definido lo que va a ser definitivamente estas partidas, vamos a estar de nuevo con José Rijo, si él nos lo permite, para seguir informando a la población y entender un poco más muchos detalles que todavía tenemos un poco, no tenemos muy claro. Gracias a José Rijo y a ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima. Gracias, José. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima.